Creo que uno de los temas más hermosos que nos gusta a todos los pastores predicar y que es tan necesario en este tiempo porque a todos nos gusta, por ejemplo, los temas sobre guerra espiritual, sobre la oración o sobre predicar sobre la provisión que tan necesaria, ¿verdad? O sobre la consolación que Dios nos da a través de la palabra, la esperanza. Pero hay un tema que siempre, siempre, siempre eh, es algo que no lo podemos eliminar de nuestra vida porque es parte de y todo lo demás se viene a juntar ahí en cierta forma y es la familia. Y yo sé que los pastores en este mes han estado compartiendo acerca de esto y no podemos, nunca se deja de terminar la fuente de mensajes, la fuente de temas que podríamos tocar. Y yo le oraba al Señor, Padre, ¿qué tú quieres hablarnos? Porque antes de que Dios le hable a usted, primero nos habla a nosotros y nos habla de manera personal también. Y Dios me trajo por este camino al cual vamos a ir hoy. Así que ah, le he titulado al mensaje Las puertas de mi casa. Y yo quiero pedirle que hagamos algo, que nos relajemos un poquito. Vamos a hacer algo y digamos, yo voy a dar esta frase y usted le dice a la persona que está cerca de usted, aunque nunca la haya visto probablemente, o tal vez sí, o tal vez ese es su esposo, su esposa, pero dígale, las puertas de mi casa, y usted le pone lo que usted quiera. Usted le pone lo que usted quiera, porque uno siempre dice, oh, las puertas de mi casa siempre están abiertas. Usted póngale las puertas de mi casa, no sé, sea creativo. Vamos a ver, les doy 2 segundos. A ver, las puertas de mi casa, compártale. A ver, las puertas de mi casa, de su apartamento, de su casa, de donde usted vive. ¿Sí? Siempre están abiertas. Algunos dicen, otro podría haber dicho, las puertas de mi casa siempre están protegidas, ¿verdad? ¿Cabe? Las puertas de mi casa, otro puede haber dicho, son como brazos abiertos. ¿Qué sé yo? ¿Cuántas cosas pudieron haber dicho ustedes? La más común es, las puertas de mi casa están abiertas, pero una puerta es un acceso. Es un acceso, eso es lo que es, acceso, incluso online decimos el portal, ¿verdad? El portal, vamos a ir al portal y es la puerta de entrada, el portal es como el portón principal, digamos, imagínense por ahí usted va para un rancho, hay un portón en la entrada, ese es el portal y luego usted entra y allá en la casa principal hay muchas puertas, pero el portal es el principal. Bueno, ese es un tip. Pero lo importante es que tengamos en nuestra mente que es un acceso, ¿verdad? La puerta es un acceso y esa palabra clave es porque el acceso o se abre o se cierra, ¿sí o no? El acceso te da entrada o te da salida, una de las dos. Igualmente, cuando hablamos acerca de lo espiritual, asimismo cuando hablamos, digamos, de una distribución física, aquí el santuario, el templo, tiene muchas puertas y hay puertas ahí atrás también donde nos da acceso a lugares o nos restringe el acceso porque hay una puerta donde dice solo personal autorizado, ¿sí o no? Entonces, ahí nosotros entendemos, me tengo que detener o puedo pasar con libertad. Igualmente pasa en la vida espiritual. En nuestra vida espiritual también hay accesos. Accesos de los cuales nosotros o abrimos o cerramos. Y yo quiero hacer hoy un pequeño recorrido en una casa imaginaria. Vamos a decir que no es mi casa ni es su casa, pero una casa en general, un hogar, una casa. Y en una casa hay muchas puertas. Empecemos por la entrada principal,
¿verdad? La entrada principal está, digamos, de par en par, está abierta. Pero no siempre la entrada principal debe estar abierta. Ni de su mente, ni de su corazón, ni de su familia. Hay veces que si estamos hablando de amabilidad, de ser welcoming, de recibir a las personas, claro que sí, nuestra casa está abierta para servir. Nosotros los cristianos siempre queremos tener las puertas abiertas de nuestra casa para poder al vecino, al amigo, al compañero, al hermano en Cristo, ¿verdad? Sin embargo, no siempre las puertas de nuestra casa tienen que estar abiertas a todo. Y en especial, las puertas principales. Yo creo que, ¿cuántos son padres? Papá, mamá, aquí. Todos nosotros como padres debemos de ser los guardianes de las puertas de nuestra casa. Usted sabe a qué le permite acceso y a qué no. ¿Han visto esos guardias de Buckingham, del Palacio de Buckingham, que son tan famosos porque no se mueven para nada, parecen estatuas? Yo creo que a veces nosotros tenemos que plantarnos ahí, espiritualmente hablando, en la puerta principal de nuestra casa, a ver quién entra, quién sale, qué entra y qué sale, y a veces descuidamos esas puertas. Tenemos que reconocer que a veces hemos descuidado esa puerta principal y le hemos permitido acceso a cosas, a personas, a situaciones que no debimos haber dejado pasar. Entonces, cuando usted entra a una casa y entra a, digamos, imagínese la casa usted que usted quiera. Aquí Jessica, que es experta en real estate, ¿verdad? Nos puede decir cuántas casas, cuántos diferentes modelos, cuántos diferentes diseños. Póngale un apartamento sencillo. Hay una puerta de entrada y luego un pasillo y entra a otras puertas. Y hay una puerta de atrás también. Hay una puerta trasera. Por lo general esa puerta te va a llevar a un patio, a un jardín. Hoy vamos a comenzar por la puerta trasera. Entonces usted entró a la casa, llegó a la puerta de atrás. Y en la puerta trasera pueden haber muchas cosas. En el patio de la casa puede haber un jardín muy hermoso, puede haber un basurero, puede haber un lugar descuidado o puede haber un lugarcito acogedor. Sí. En Segunda de Reyes, el libro de Segunda de Reyes, capítulo 21 y versículo 18, me llamó mucho la atención este versículo. Y dice la palabra: y durmió Manasés con sus padres, perdón que voy a ir un poquito, ahí está. Durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Luego en Primera de Reyes 2:34, solo lo voy a mencionar rapidito, dice: entonces Benaías, es otro personaje, hijo de Joyadá, fue y atacó a Joab y lo mató, y luego lo sepultaron en su casa en el desierto. Nos quedamos con Segunda de Reyes 21:18, porque dice ahí, me llamó la atención esto, que fue sepultado en el huerto de su casa, o sea, en el patio de su casa. ¿Se imagina usted tener un muerto sepultado no creo que aquí nadie tenga un muerto sepultado en su casa, espero que no, y con todo respeto, ¿verdad? Si es que así es, pero yo no sé si usted podría dormir tranquilo, yo no sé qué cosas, qué sentimientos cada vez que usted sale al patio, no sé qué vendrá a la mente de alguien que tenga un muerto ahí todo el tiempo, que sabe que ahí está la tumba de quien sea que esté ahí. Pero espiritualmente hablando, yo le voy a decir que por raro que parezca esto de tener un muerto sepultado en la casa o en el patio de la casa, que ahí fue real. Pero hermanos, si nos ponemos a pensar, muchos de nosotros tenemos muertos sepultados en la casa, espiritualmente hablando. Porque hay personas y hay hogares que tienen situaciones,
personas y conflictos pasados, cosas que sucedieron que todavía están ahí presentes en el hogar, que siguen enterrados ahí, que siguen ahí trayendo a memoria cada vez que salen y miran la tumba. Hay gente que le gusta estar observando tumbas para estarse recordando de las cosas del pasado, ¿sí o no? Y hay parejas. Mire, vivimos en tiempos modernos donde lo ideal sería que tú te casaste con la persona, con el único esposo de la persona de tu juventud y ha sido tu única pareja, pero vivimos tiempos desgraciadamente que por tantas circunstancias de la vida hay personas que tienen segundas nupcias, hasta terceras nupcias, qué sé yo. Pero hay muertitos que puede ser ese ex o esa ex que todavía uno está recordando o está comparando con el que tiene ahora. Y son cosas que están dañando, son puertas que se le abren a recuerdos, a comparaciones, a palabras, a heridas del pasado que todavía son muertos enterrados en tu patio, que en el nombre de Jesús tenemos que sacar. Porque es tiempo, iglesia, de que seamos libres de cosas a las cuales nos hemos aferrado por sentimentalismo, por qué sé yo, hasta por orgullo, por tantas cosas que usted puede nombrar, porque cada situación es diferente. Pero es necesario desenterrar eso, sacarlo y tirarlo o llevarlo al lugar donde debería de haber estado siempre. Amén. Hay personas también que no pueden superar tiempos de bonanza del pasado. Tiempos en los que, es que yo antes, es que cuando yo vivía allá en Honduras, es que cuando yo era reconocido, yo fui ministro de esto, yo fui director de lo que sea. Y viven en tiempos pasados añorando tantas cosas del pasado que no lo dejan avanzar en el presente y que son esos muertitos que cada vez que salen al patio se vuelven a recordar y se vuelven a frustrar y se vuelven a sentir, viene un espíritu de tristeza, de luto, de frustración, qué sé yo, que viene a traer sentimientos que no vienen de parte de Dios. También puede haber sido de tiempos de tristeza, de tiempos de pérdida, de tiempos de carestía, de pobreza, porque están los dos extremos, ¿verdad? Podría haber sido todavía salir a llorar esos tiempos en los que yo no tenía nada. Hoy ¿a cuántos Dios los ha bendecido hoy? ¿Cuántos pueden decir hoy, Dios me ha bendecido? Pero muchos venimos de pueblos, de países, de situaciones donde fue muy duro. Pero ese muertito también puede de vez en cuando traer depresión. De vez en cuando sales al patio y te sientas a recordar, no a recordar para agradecerle a Dios, que es distinto, ¿verdad? Sino a recordar para volver a llorar. Hermanos, tenemos que dejar de jugar con esos sentimientos y sacar esos muertitos de ahí. Heridas de las comparaciones, cosas que nos hirieron en el pasado porque nos compararon con la hermana, el hermano, la tía, el tío, el primo, el sobrino, el vecino, y nos causaron heridas que todavía uno dice, mi mamá decía esto, o mi papá decía esto, y todavía te causa situaciones. Dios me puso esto de mencionar acerca de las comparaciones, porque creo que para algunos todavía eso es un muerto que no los deja avanzar. Todavía ese es un luto que todavía es una herida abierta y el Señor quiere sanarla. Entonces, este es el tiempo, hermanos, de desenterrar lo que haya que esté enterrado todavía y que de cuando en cuando tú vuelves a llorar, que de cuando en cuando vuelve a traer luto a tu vida. Esas son puertas, fíjese, que a veces no sabemos lo que le damos entrada en nuestra casa, porque puede haber un espíritu de depresión, un espíritu de luto,
un espíritu de tristeza aún en los hijos, aún en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes. Y fue una puerta que papá y mamá abrieron porque todavía tienen entierros ahí en el patio. Amén. Que el Señor nos hable, que el Señor traiga a su corazón, a su mente, todo eso que puede estar trayendo opresión o depresión. Pero en el nombre de Jesús hoy reprendemos todo espíritu de depresión, todo espíritu de luto, de tristeza, de cosas del pasado y de reproches del pasado. Basta ya. Basta ya, esposas, basta ya, esposos, de estarnos diciendo unos a otros y de estarnos sacando cosas, porque si nos hemos perdonado como Cristo nos ha perdonado, entonces tenemos que batallar con nosotros mismos, con nuestro orgullo y aún con nuestra mente para dejar atrás las cosas que nos hirieron. Amén. Otra puerta, porque vamos a avanzar rápido. Otra puerta de la cual nosotros podríamos tener, que en esta área donde vivimos no se da mucho, el tener un sótano. ¿Alguien aquí tiene un sótano en su casa? No, ¿verdad? Porque en esta área del sur de los Estados Unidos casi no se da los basements, pero allá en el norte, en muchos estados tienen este tipo de sótanos, donde incluso los hacen game room, los hacen otro lugar utilitario dentro de la casa, pero hay otros que simplemente es el storage, ¿verdad? Es donde guardan todas las cosas ahí. Sin embargo, esa puerta del sótano puede esconder muchas cosas. El sótano siempre va a estar abajo, ¿verdad? Debajo de la casa. Y esa es la puerta que hoy quiero hablar en Josué capítulo 7. Versículo 18 al 21, lo leemos rápido y dice la palabra: luego mandó que todos los varones de su casa se acercaran, y de la tribu de Judá tomó a Acán, que era hijo de Carmi, nieto de Zabdi y bisnieto de Serac. Entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, alábalo y dime qué has hecho y no trates de encubrirlo. Acán respondió a Josué: reconozco que entre los despojos vi un manto babilónico y muy hermoso, 200 monedas de plata y un lingote de oro que pesaba más de medio kilo. Me ganó la codicia y lo tomé, pero todo lo tengo escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Debajo de todo está el dinero. Acán era un hombre del pueblo de Israel, como vimos. Incluso estos versículos menciona, el versículo 7, la genealogía. De quién era hijo, quién era su abuelo, quién era su bisabuelo. O sea, él menciona toda la genealogía y vea qué importante ese dato. Acán había entrado a Jericó juntamente con todo el pueblo cuando Dios les entregó la primera ciudad a la cual entraron para tomar posesión de la tierra prometida. Y Dios le había dado una instrucción bien clara al pueblo, que no tenían que tocar absolutamente nada de ese lugar porque todo era anatema. Anatema significaba que estaba maldito o que era de Dios, o sea, no lo toques. Todo eso, lo que hay ahí, no corresponde a que ninguno de nosotros lo tengamos que tocar. Y cuando Dios da una instrucción, mejor obedecerle, porque Dios es Dios, ¿verdad? Entonces, Acán vio algo que llamó la atención a sus ojos y ahí confiesa su pecado y dice: yo vi un manto babilónico hermoso, vi unas 200 monedas de plata y un lingote de oro que pesaba más de medio kilo. O sea, él codició y confiesa el pecado de codicia. Si hay algo que admiro mucho de la Iglesia Católica, de la doctrina católica, de la cual vengo muy fuertemente desde niña, y que el Señor pues me mostró a través de su palabra muchas áreas en las que hoy pues he conocido la verdad de la palabra,
Pero algo que sí admiro mucho es la doctrina de la confesión, porque uno tenía que ir con el sacerdote, tal vez las formas, ¿verdad? Pero la palabra nos habla de la confesión, de confesar nuestros pecados. Y en este caso, para que Acán, o cuando lo descubrieron, le preguntaron, confiésame lo que has hecho. Él empezó a decir todo lo que había hecho. Pero el punto aquí es, ¿y cómo fue? Y la puerta del sótano es que él había escondido debajo de su casa, debajo de la tienda, que eran tiendas, ¿verdad? Sus casas, las tiendas de habitación, porque eran nómadas en ese tiempo. Entonces, debajo de su casa, hizo algún hoyo, hizo algo para poner lo que él había tomado de lo que Dios había dicho que no tomara. Y sabe una cosa que puede representar hoy para nosotros esa puerta del sótano, que literalmente ya ustedes me confesaron que no tienen un sótano en su casa, aleluya por eso. Pero ¿qué tal espiritualmente? ¿Acaso hay algo escondido debajo de la casa? ¿Acaso sí hay un sótano espiritual? ¿Acaso hay pecados ocultos de los cuales no hemos confesado? ¿Y sabe qué es lo más grave de esto? Que cuando él hizo esto, ¿por qué se descubrió y por qué andaban buscando al culpable? Porque el pueblo de Israel había dejado de alcanzar las promesas de Dios. Porque alguien en todo el campamento que no sabían quién era, había tomado del anatema, había tenido oculto su pecado. O sea que el pecado oculto no solamente estaba dañando a su propio clan, él creyó que ni Dios lo miraba porque lo escondió debajo de la tienda. Él creyó que su familia no iba a ser afectada porque estaba escondido. Él creyó que cómo va a ser posible que le va a afectar a toda la nación de Israel. Y que muchos hombres murieron por causa del pecado de uno que lo tenía bien escondidito debajo de la casa. Y es que el pecado oculto es el engaño de Satanás, de que uno a veces piensa que de todas maneras solo yo, y solo me hace daño a mí. Y no, tenemos que estar conscientes de que cuando le abrimos la puerta al pecado oculto en nuestra vida, le estamos abriendo la puerta a grandes consecuencias. A grandes consecuencias. Les voy a decir, hay personas, a ver, no, los niños están pequeños, ¿verdad? Pero hay personas que tal vez están viendo pornografía, abriéndole la puerta a la pornografía en su celular. Póngale que eso es algo muy personal, que solo esa persona está viendo. Y espero que Dios no esté hablando aquí a alguien específicamente, pero si es así, que tú puedas recibir la palabra de parte de Dios. A veces crees que la pornografía puede ser una puerta que solamente te está afectando a ti y se vuelve una atadura muy fuerte. Sin embargo, después viene y un hijo empieza a salir con cosas en tu casa, con problemas en su sexualidad. Y tú dices, pero empieza uno a enojarse. Y les estoy hablando esto porque nosotros en nuestra iglesia tuvimos un caso. Por eso se lo estoy hablando, con todo conocimiento. Un caso de un papá que él llevaba las películas pornográficas para él, para su cuarto, para ver él. No sé, será, ¿qué justificación? El pecado, ¿verdad? Porque también iba a la iglesia. Porque aquí todos somos un hospital, ¿no? Un hospital donde todos necesitamos que el Señor trate con nuestras vidas. Y este señor, escondidito por ahí, tenía sus películas. Pero el niño, un niño de 4º grado, no sé cómo, será que el día que no fue a la escuela, no sé, empezó a descubrir lo que el papá tenía. Y empezó a ver, porque todo el mundo trabajando, ese es el problema, descuidamos las puertas de nuestra casa. Y todo el mundo se fue, el niño quedó con su hermanita, lo que sea,
Y el niño empezó a ver y empezó en una adicción a eso. Y hoy por hoy la batalla con este joven, que ahora es un joven, es el homosexualismo. ¿Dónde comenzó la puerta que se abrió a los pecados sexuales en la vida de esa familia? ¿Dónde comenzó? En la puerta que papá abrió. ¿Dónde fue la consecuencia? En el hijo. Y siguen batallando. Hermanos, es que no, lo que hace aquí la palabra al mencionar en el versículo 7, dice que Acán era hijo de Carmi, nieto de Sabdi y bisnieto de Serac. Lo que está diciendo es que todas tus generaciones inclusive podrían ser afectadas. Toda una familia, cuando nosotros abrimos la puerta al pecado oculto en nuestra vida. Y como puede ser ese pecado, pueden ser otros. Cada quien sabrá si es, qué sé yo, dinero mal habido, situaciones de adulterio, de fornicación, cosas en las que abrimos de cualquier manera esas fuentes para que el enemigo pueda fluir. También puede que le estemos robando a Dios. Ese es otro tipo de pecados ocultos y que cada uno da cuenta con el Señor. Pero no estamos conscientes que también podríamos estarle robando a Dios. Es feo que nos digan ladrones, pero a veces somos. Malaquías 3:8 dice, ¿habrá quien pueda robarle a Dios? Pero ustedes me han robado. Y sin embargo dicen, ¿pero cómo te hemos robado? Pues me han robado en sus diezmos y ofrendas, dice el Señor. Entonces, es tiempo, hermanos, de cerrar la luz, de cerrar la puerta a esos pecados ocultos. Cada uno de reconocer delante del Señor, de confesar su pecado, porque sabe cuál es el problema, que Dios perdona el pecado, pero trae unas consecuencias tan terribles, que antes de que empiece a ocurrir algo más fuerte, hermano, yo te invito en el nombre de Jesús a que tomes decisiones por muy duras que te sean, pero es mejor a tiempo que luego lamentar. Lo que pasó con Acán es que él fue el que cometió el pecado. Él fue el que lo ocultó. Tal vez ni la esposa en la casa se daba cuenta, ni mucho menos los hijos o el abuelo. Nadie se daba cuenta. Pero cuando descubrieron el pecado, Dios era tan radical y sigue siendo un Dios implacable cuando tiene que serlo. Es un Dios de amor, pero es un Dios justo. Y por su justicia tiene que ejercer justicia. Amén. Porque solo queremos que sea justo cuando nos toca que sea justo con nosotros. Pero cuando tiene que ejercer justicia parejo, no queremos, ¿verdad? Y entonces Dios, ¿qué pasó aquí? Tuvieron que sacar a Acán, y usted tal vez sabe la historia, junto con toda su familia, sacarlos fuera, apedrearlos y todo, hasta sus ganados, todo lo que él fuera de Acán, el nombre de él tenía que ser raído de la tierra, porque por causa de él, toda una nación estaba en derrota, estaba dejando de alcanzar las promesas de Dios por un pecado oculto. Cerrémosle la puerta a ese pecado, amén. Porque Lucas 8:17, no se le olvide este pasaje. Lucas 8:17 dice, porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, ni hay nada escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Es mejor que nosotros lo confesemos delante de Dios, que es fiel y justo para perdonarnos y que el corazón contrito y humillado nunca lo va a despreciar, a que las cosas salgan a la luz y sean más destructivas para nosotros y para todos los demás. Amén. La otra puerta es una que no queremos abrir. ¿Cuántos tienen en su casa una puerta que si yo voy hoy a visitarlos o llega un hermano de la iglesia a visitarlos? Ay, ¿por qué se ríen? Todos tenemos por ahí un closet que si lo abre se le viene todo, ¿sí o no? Todos tenemos alguna puerta de desorden. Alguna puerta donde uno dice, no, enseña la sala, la cocina, lo demás,
pero esa puerta no me la abras porque es que no lo he arreglado, es que ahí es donde guardo toda la carrera, ¿verdad? Cuando voy saliendo corriendo, o lo que no he tenido tiempo de desempacar desde que me moví a la casa hace 5 años. Entonces, ahí está una puerta que no queremos abrir. Y vamos a leer en 2 de Reyes capítulo 21. Por esos días, Ezequías, que era el rey, cayó gravemente enfermo. Y entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque no vas a sanar, sino que morirás. Que nos lleguen a decir eso. Pon tu casa en orden. Pon tu casa en orden. Y en este caso la sentencia fue más allá. Y aunque Dios luego le concedió vivir, pero este versículo es del cual quiero que analicemos. Porque, hermanos, voy a leerles este punto. La organización del entorno tiene un impacto directo en la salud mental. Y no es simplemente una cuestión de estética. Vivir en un ambiente desordenado puede aumentar el estrés, la ansiedad y afectar la productividad diaria, según un neurocientífico de la Universidad McGill de Montreal. El desorden y la desorganización pueden provocar trastornos crónicos de ansiedad en algunas personas. Además, el cortisol, que es la hormona del estrés, está asociada con ambientes desordenados que aumentan la sensación de agobio. A nivel de conducta, el desorden nos da menor productividad, reduce la eficiencia en la vida personal y profesional. Y por otro lado, la procrastinación, de la cual somos muy expertos los hispanos, que significa posponer las cosas para más tarde, procrastinar. El desorden que produce el procrastinar o el desorden mismo nos lleva a posponer decisiones y tareas y se hace un ciclo repetitivo. La historia nos muestra en Génesis 19, y solo lo voy a mencionar, la historia de Lot cuando los ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra para destruirla. Y dice ahí en Génesis 19, usted puede leer el capítulo en casa, pero dice que fue Lot quien recibió a los ángeles que llegaron ahí a la ciudad. Luego dice que Lot los invitó a venir a su casa. Él cocinó para ellos, les hizo panes, coció panes, les dio de comer, los hospedó, los defendió de aquellos que también querían hacerles daño, a tal punto que incluso estaba dispuesto a entregarles a los pervertidos que buscaban a esos ángeles, a las hijas, para que hicieran con ella lo que bien les pareciera, dijo Lot. También dice que estaban haciendo violencia contra él. Luego dice en el versículo 14 que los yernos de Lot no le creyeron cuando les dijo lo que iba a suceder. Los yernos que eran los novios o prometidos de las hijas. Y luego los ángeles los sacaron por la misericordia de Dios. Y hasta ahí se menciona que la esposa de Lot miró hacia atrás y la instrucción de Dios era que no volteara a ver hacia atrás. ¿Y se hizo qué? Sí saben, estatua de sal. Hasta ahí se menciona a la esposa. Hermanos, el desorden no solamente es tener tiradero de cosas. El desorden también está en los roles, en los papeles, en las funciones que cada uno ejerce en su hogar. En una casa somos un equipo. Pero ¿cómo es posible que en toda esta historia la esposa nunca salió a la luz cuando se supone que en esos tiempos, cuando las mujeres no trabajaban, ¿verdad? No estaban fuera de casa, no fue ella la que salió a atender a los ángeles, no fue ella la que salió. ¿Dónde estaban las hijas que, imagínense que después de que esto pasó, la mamá se queda ahí petrificada o salitizada, no sé cómo se dirá en ese caso, pero las hijas lo que llevaban
cuando salen huyendo de Sodoma y Gomorra, me imagino que agarraron lo que pudieron porque eso fue así de rápido. Y lo que agarran, según lo que veo, fue bebida, fue vino, fue cosa para emborracharse. ¿Qué cosas están llevando tus hijos a la escuela? ¿Qué cosas están en las mochilas de tus hijos? ¿Qué cosas hay en las habitaciones de tus hijos que no nos hemos dado cuenta? Y esas mujeres, esas hijas, luego emborracharon al papá y se embarazaron de él. Un desorden completo. Hermanos, porque el desorden que se refleja en el exterior también muchas veces refleja el desorden que hay en nuestro interior. Y Dios está llamando a las familias a que pongamos orden en nuestra casa. Yo sé que sus pastores han estado hablando de esto también, pero es necesario que retomemos el papel para el cual Dios nos ha llamado en ese equipo llamado familia. Y si usted es soltero o soltera o está por ahí en pláticas, tome el que tenga oídos para oír, oiga. La mejor manera de aprender, la mejor consejería matrimonial o prematrimonial está en la palabra. Aprenda de los errores de otros, porque vea las consecuencias de los otros, para que no las viva usted mismo. Pero es necesario que nosotros le cerremos la puerta a ese tipo de desorden. Pero hay una puerta que es la más importante y con esa quiero cerrar. Y está en Mateo 6:6. Mateo 6:6 dice: pero tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, hoy más que nunca, lo que las familias necesitan no son los terapeutas, no son todas las cosas que podríamos encontrar afuera. Claro que ayudan de alguna manera, pero lo que necesitamos es volver a unirnos, a buscar el rostro de Dios, a buscar la presencia de Dios. Eso, hermanos, quebranta orgullo, quebranta toda separación, todo espíritu de división, todo aquello que el enemigo ha querido hacer en nuestras casas. Esos ambientes tensos, ambientes de pesados, ambientes de ofensa que muchas veces se dan en los hogares. Hermano, aunque todos estén enojados, usted llámelos en la tarde, en la noche, pongan un lugar, sea en la sala, en el dormitorio de alguien, donde sea, y dígales: bueno, hoy vamos a orar. Usted va a sentir inmediatamente cómo empieza a caer las defensas de todos. Por muy enojados que estén, no deje de orar aunque estén enojados. No deje de llamar a sus hijos a venir acá, aunque vengan como el Chavo del 8, así a regañadientes, hermanos, pero tráigalos a ese lugar, a esa habitación, que es la que siempre debe de tener la puerta abierta y cerrarse después para ponerse a orar. ¿Sabe por qué dice aquí? Y hace poco profundizamos más en este versículo, pero con la puerta cerrada, porque todas esas puertas que mencioné antes y muchas más que pueden venir a su mente, hay que cerrarlas en el nombre de Jesús y ponernos a cuenta y ponernos a orar y decirle: Señor, aquí estamos, rendimos nuestras vidas. Y eso es lo que yo quiero invitarte hoy, a poner como prioridad en tu casa esta puerta. ¿Por qué no te pones de pie en esta hora? Y espero que el Señor habló a tu vida y que tú puedas decirle al Señor: ese es el tiempo, Padre, en el que yo quiero reconocer que hay puertas que han estado abiertas. Tal vez es la puerta trasera, tal vez es la puerta del sótano, tal vez es la puerta del desorden. Pero Dios está diciendo: es tiempo de que pongas orden, que empieces a cerrar las puertas que es necesario cerrar. No a todos se le dice welcome home, no a todo. Que el Espíritu Santo te muestre en este momento. Padre, oramos.
Oramos para que seas tú, Señor, mostrando a la vida de tus hijos, de tus hijas, qué áreas de nuestras vidas necesitan una revisión. Que al entrar hoy por las puertas de nuestra casa, tú actives nuestros sentidos espirituales. Y que no solamente podamos entrar a un ambiente hogareño, sino que también podamos percibir con los sentidos espirituales cuáles puertas hay abiertas en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposo, en la vida de todos los que habitamos ahí. Si tú vives solo, también hay puertas que tienes que revisar. Padre, en el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo, hoy te pido, revélate a nosotros y danos el valor, la valentía, el discernimiento, no solo para identificar, sino también para tomar la decisión de cerrar esas puertas que nos han estado dañando y que no nos dábamos cuenta, de sacar todo lo que está enterrado del pasado en el nombre de Jesús, de echar fuera de nuestras relaciones familiares todos esos muertos del pasado que hemos estado guardando sin querer, de echar, Señor, de sacar a luz todo aquello que esté oculto. Yo te pido, Dios, que hoy comience en la vida de cada persona hoy aquí, comiences a revelarte. Dígale al Señor, revélame a mí cuáles son las puertas en mi propia vida. Si hay desorden, si hay cosas que tienes que poner en orden, ya sea legalmente, con papeles, cosas que tengas que firmar, cosas que tengas que ordenar, que si no lo haces te pueden traer preocupaciones y pérdidas, y que hace tiempo has estado sintiendo, no le dejes problemas a tus hijos. Pon en orden tus finanzas, pon en orden tu vida, pon en orden ese closet, porque Dios es un Dios de orden. Oh Padre, te damos toda la gloria y la honra. Necesito de ti, Señor. Se levanta tus manos. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Dile, entra en mi casa. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Toca en mi estructura. Sana todas las heridas. Dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor y hace el milagro en